Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio PAP. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para su formación académica, que es el ensayo. Como veníamos conversando sobre la temática de exposición escrita, este es otro de los elementos que más utilizan los profesores para lograr el aprendizaje de los estudiantes. A lo largo de nuestra carrera nos van a encomendar que hagamos una gran cantidad de ensayos sobre diversas temáticas. Por eso es importante que tengamos bastante claro a qué se refiere y qué es lo que se espera de nosotros cuando nos solicitan que hagamos un ensayo. Iniciemos entonces, pasemos a la primera diapositiva. El ensayo. Se trata de un texto que se elabora con la finalidad de exponer nuestro punto de vista. Tenemos que tener mucho cuidado con esto de nuestro punto de vista, porque realmente no se trata de una opinión vacía o sin fundamento, sino que nosotros tenemos que exponer nuestro punto de vista respecto de un tema, pero razonado. O sea, nosotros tenemos que explicar cuáles son las razones que nos han llevado a pensar de determinada manera. Nos valemos del ensayo para hacer una crítica al tema que estamos analizando. O sea que nosotros tomamos un tema y si nosotros tenemos alguna crítica que hacer sobre ese tema, ya sea positiva, negativa o que incluya ambas, pues vamos a elaborar un ensayo. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué temática puede abordar el ensayo? Esta es una parte muy importante. Nosotros nos van a pedir que hagamos un ensayo prácticamente de cualquier cosa. Nos pueden pedir que hagamos un ensayo sobre algún cuento, sobre alguna literatura, sobre alguna novela, sobre algún artículo periodístico. Pueden tomar un documento y entregárnoslo para que a partir de él elaboremos nosotros un ensayo. Pero realmente la temática que se puede abordar mediante un ensayo es una temática altamente diversa, casi prácticamente infinita. ¿Por qué? Porque nos pueden pedir un ensayo de cualquier cosa. Por ejemplo, nos pueden pedir un ensayo político, un ensayo en momento de elecciones, por ejemplo, sobre proceso electoral, incluso sobre un partido de fútbol, si estamos estudiando algo relativo a deportes, simplemente nos dan una temática y nos dicen, hagan un ensayo sobre este punto. Entonces, puede partir realmente de cualquier tema. Un ensayo puede partir de cualquier temática. De cualquier temática que a nosotros nos interese interpretar sin importar el campo de conocimiento a que pertenezca. O realmente no necesario va a ser que a nosotros nos interese. Muchas temáticas son interesantísimas y nos interesará a nosotros mismos abordarlas y habrá otras que para unos serán interesantes y para otros no, porque todos somos diferentes, pero si a un catedrático le parece importante abordar determinada temática y solicitar a los estudiantes elaborar un ensayo, pues así estará dispuesto en el programa de estudio. Entonces vemos que los temas, entre otros muchos, pueden ser políticos, culturales, científicos, deportivos, literarios y un gran amplio etcétera. O sea, venimos nuevamente aquí a corroborar una temática que podría ser prácticamente infinita para la elaboración de ensayos. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. ¿Qué características debe tener el ensayo? Bueno, justamente, en primer lugar, de lo que estábamos conversando, posibilidad ilimitada de temas. En algún momento, si a alguno de ustedes le interesa
hacer un estudio más profundo sobre alguna temática, pues ustedes mismos a su propia discreción podrán elaborar un ensayo para compartirlo con compañeros, con profesores, con amigos, con familia. Y ya saben que puede ser sobre cualquier temática posible. Otra de las características importantes del ensayo. Fíjense, el ensayo incluye, en primer lugar, debemos estar conscientes que en el ensayo tenemos la oportunidad, tenemos el permiso de incluir nuestras interpretaciones personales. Si ustedes se recuerdan, en nuestro encuentro anterior analizamos el resumen y decíamos que el resumen debía circunscribirse exactamente a lo que el documento que estamos resumiendo dice. En cambio, el ensayo, si parte de algún documento o de cualquier tema de la realidad, nosotros podemos tomar parte de ese documento o parte de esa temática y a esa darle una interpretación personal, siempre no olvidando que esa interpretación tiene que ser razonada con otras informaciones que nosotros encontremos en el tema. O sea, nosotros no vamos a decir algo solo porque a nosotros se nos da la gana o porque pensamos que así es bonito, sino que tenemos que tener una base teórica real para presentar nuestros puntos de vista y las afirmaciones que nosotros hagamos en un ensayo. Veamos la siguiente característica del ensayo. Conjuga. Eso quiere decir que incluye, que en él se encuentran características tanto de textos científicos como de textos literarios. O sea, vamos a encontrar informaciones abordadas como textos científicos, pero tenemos también permiso, autorización o es válido utilizar licencias literarias. O sea, en un ensayo nosotros vamos a tomar parte de la realidad, la vamos a citar y luego nuestras interpretaciones nosotros podríamos utilizar licencias literarias como la metáfora, las comparaciones, incluso rimas, tratar de usar un lenguaje bastante subjetivo, un lenguaje que vaya con nosotros mismos como escritores. Por eso mismo, aquí viene la siguiente de las características. Encontramos que el ensayo es un producto que no es totalmente objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo se limita únicamente a lo que se encuentra en la realidad, objetivamente en la realidad. Y en cambio, esto también tiene parte de subjetivo porque nosotros vamos a poner parte de nuestra forma de pensar, pero siempre basándonos en la realidad. Por lo tanto, no es ni totalmente objetivo ni totalmente subjetivo. Aquí está la situación como nosotros podemos describirlo. Puede tratarse de un documento, de un producto, de un escrito subjetivo, porque tiene mi estilo, tiene mi forma de pensar, mi manera de ver las cosas, pero objetivamente verificable porque son cosas de la realidad. En un ensayo yo no lo abordo como un tema de ficción. Yo no puedo inventar cosas, sino simplemente dar mis opiniones sobre las cosas que existen. Y esas cosas que existen deben ser objetivamente comprobables o verificables. Entonces, para la elaboración de todo ensayo, debemos utilizar un lenguaje estándar. Si se recuerdan cuando conversamos sobre los tipos de lenguaje, es un lenguaje que más o menos comprende la mayoría de hablantes de un idioma. No utilizar regionalismos, no utilizar localismos, no utilizar tampoco un lenguaje demasiado científico y demasiado elevado, no. Un lenguaje que pueda entender la mayoría de personas, en nuestro caso la mayoría de hablantes del idioma español. Y también es muy importante ver bien la redacción. La redacción debe ser fluida y agradable. A veces los ensayos
son documentos de una extensión que podrían ser un poco largos, entonces nosotros queremos que nuestro lector siempre se sienta cómodo y motivado hacia la lectura de ese material que nosotros estamos promoviendo. Imagínense ustedes que se trata, por ejemplo, de una tarea y ustedes no quieren arriesgarse a que el profesor en algún momento piense, no, en esta tarea no está bien abordada toda la temática, entonces deben abordar la temática, pero tampoco que piense que un lector en general y un profesor, en el caso de los ensayos académicos, piense, ay, no, esto qué aburrido estaba. No, nosotros debemos tratar de mostrar nuestros productos escritos de manera agradable para la lectura, de manera que incluso se pueda compartir con otros estudiantes, con otros compañeros, que nosotros estemos aportando a la construcción de nuestros conocimientos y también de las de los demás. Un ensayo, para que tenga mayor solidez, para que sea más fácil de verificar, objetivamente verificable, para que tenga mayor credibilidad, es lo ideal que incluya suficientes citas textuales. Si nosotros hacemos citas textuales y las presentamos conforme la dijeron otras personas, entonces ya podemos decir, bueno, tal autor piensa esto y yo pienso esto otro. Entonces ahí podemos ir conjugando lo que está en la realidad con nuestros propios razonamientos y nuestros propios pensamientos. Entonces vemos que las citas textuales le darán solidez a nuestro ensayo. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. ¿Qué necesitamos para hacer un ensayo? ¿Se recuerdan que cuando estudiamos anteriormente el tema sobre el resumen, nosotros vimos paso a paso cuál era la manera de hacer un bosquejo, de prepararnos para nuestro resumen? Veamos ahora entonces cuál es el bosquejo para la preparación y presentación de un ensayo. ¿Se recuerdan que nosotros conversamos sobre el punto que el bosquejo es particular? El bosquejo es particular a cada tipo de documento que nosotros vamos a ir elaborando. Por lo tanto, como ahora estamos nosotros estudiando la temática sobre el ensayo, pues entonces vamos a estudiar el bosquejo para que podamos preparar un ensayo. Y básicamente, particularmente, nos va a servir para cualquier tipo de ensayo, pero básicamente para el ensayo académico, que es en alguna medida el que más nos interesa dentro de este curso, ya que estamos aprovechando para practicar y para ver muchos puntos del lenguaje en función de cómo este nos va a ser útil como estudiantes universitarios. Pasemos entonces ahora a ver cómo preparamos el bosquejo y cómo preparamos la presentación de un ensayo. Preparación del bosquejo. Veamos entonces qué necesitamos para preparar nuestro bosquejo. Número 1. Seleccionar y delimitar el tema. ¿Sobre qué tema vamos a escribir? ¿Sobre qué tema vamos a elaborar el ensayo? Número 2. Selección del material que vamos a utilizar para la preparación de nuestro ensayo. Fíjense que de todos modos siempre nosotros vamos a tener que utilizar materiales que nos van a servir para darle esa solidez que estábamos hablando hace un momentito al ensayo. Luego ya tenemos todos los materiales que vamos a utilizar y ya seleccionamos de todos esos materiales las ideas que vamos a abordar y que podemos presentar como citas textuales.
y sobre esas vamos nosotros a plantear nuestros análisis y nuestras interpretaciones, incluso las vamos a mostrar como puntos de reflexión para nuestros lectores. Entonces, este tercer punto es la selección de ideas a interpretar o analizar. El cuarto momento sería la delimitación de títulos y subtítulos. Es importante que nosotros vayamos delimitando de qué manera vamos a fragmentar la temática a abordar, de qué manera vamos a ir entrando a cada uno de los temas y subtemas que vamos a abordar en nuestro ensayo. Y el último punto es un análisis comparativo. Nosotros tenemos por una parte lo que nos presenta la realidad, lo que dicen otros autores, lo que dicen otras personas. Tenemos también nuestras interpretaciones y luego nosotros podemos hacer una comparación entre lo que dicen otros y lo que pensamos nosotros. Eso da a las personas un punto de reflexión, a las personas que nos lean. Ellos van a tener un punto más a partir del cual reflexionar. Ya está lo que dicen otras personas y ahora va a estar también lo que vamos a decir nosotros. Nosotros no tenemos que temer a pensar diferente. Y el ensayo es una manera de marcar nuestra manera de pensar diferente. Seguimos adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver ahora todos estos puntos que vimos en la diapositiva anterior, importantes para la preparación y el bosquejo del ensayo, vamos a verlos ahora con un poquito más de profundidad cada uno de ellos. Vamos a ver, iniciamos por la selección y la delimitación del tema. Esto es el paso inicial. ¿Por qué es el paso inicial? ¿Por qué empezamos nosotros la delimitación con la delimitación del tema? Delimitar la temática nos ayuda mucho a aclarar realmente hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos en la escritura del ensayo. Entonces, esto nos va a ayudar a tener clara la temática sobre la cual vamos a escribir, sobre la cual vamos a elaborar el ensayo. ¿Y esto para qué nos ayuda? Nos ayuda a definir la búsqueda de la información. En la medida en que yo ya tenga clara, la temática, yo voy a poder buscar y tomar un montón de bibliografía, de incluso documentales, materiales, personas, análisis, periódicos, todos otros ensayos anteriores realizados. Yo voy a poder iniciar ya la búsqueda de la información. Voy a poder empezar a leer varios materiales que me van a servir para la elaboración de mi ensayo. Entonces vemos, aquí está la importancia de seleccionar y delimitar el tema. Aunque en algunas ocasiones el tema no lo den seleccionado porque ya nos dejan una tarea sobre determinado ensayo, pues igual nosotros vamos a tener la responsabilidad de delimitar este tema. Entonces, eso nos va a servir, número 1, para aclarar la temática. Y número 2, ya con la temática clara, para buscar el material que nos será útil para abordar y elaborar el ensayo. Pasemos ahora al punto número 2. En nuestra siguiente diapositiva se encuentra. Selección del material. Como ya vimos anteriormente, ya tenemos clara la temática y ya tenemos claro sobre lo que vamos a escribir, entonces ya podemos proceder a la selección del material o de las fuentes de información. Vamos a seleccionar, vamos a disponer qué materiales vamos a utilizar o qué materiales consideramos que nos van a ser posibles, porque en este momento de la selección únicamente estamos pensando, puede ser que vayamos a agarrar un montón de materiales que al final pues no vamos a terminar utilizando, pero en su momento los analizamos para definir
si sí iba a ser una fuente de información útil o si no iba a ser una fuente de información útil. Bueno, entonces, hay dos situaciones importantes sobre las fuentes de información. En primer lugar, recordemos que nuestro ensayo puede basarse sobre un documento único, sobre un documento específico. Sobre un documento específico, lo vamos a subrayar doblemente. Esto sucede cuando nos encargan la elaboración, por ejemplo, de un ensayo literario. ¿Qué es un ensayo literario? A nosotros nos dicen, tome este libro, esta novela, este cuento, este poema y haga un ensayo sobre él. Entonces yo tomo ese producto literario hecho por otra persona, lo leo, lo analizo, digo lo que él dice y pongo mis puntos de vista. Entonces, ahí mi ensayo se está tratando o estoy tomando lo que decíamos hace un momento, sería un documento específico, ¿verdad? Un documento específico como base para el ensayo. Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a ser el único documento que vamos a usar. Nosotros podemos usar otros ensayos, otras obras, algún documental, incluso hasta una película que se hubiera hecho sobre ese material literario para fortalecer ya nuestros argumentos y nuestros razonamientos sobre las opiniones que vamos a dar. Ahora, hay otra situación. Cuando nosotros nos encargan elaborar un ensayo sobre un tema, pero de manera general. Imagínense que a ustedes les pidieran, por ejemplo, que elaboraran un ensayo sobre las elecciones que se llevaron a cabo a finales del año 2011. La primera vuelta de elecciones 2011. Entonces, ¿qué harían ustedes? Ese es un tema general. Tendrían que buscar en periódicos, en publicaciones, en todo lo que pudieran encontrar para poder dar su opinión a ese respecto. Incluso podrían ustedes buscar en los canales de televisión las noticias que se transmitieron en ese momento. Bueno, tantas cosas. Pero ahí ya no se trataría sobre un tema, ya no se trataría su ensayo sobre un tema específico, sino se trataría sobre un tema general. Entonces, también van a utilizar varios documentos, igual que cuando se trataba de un tema específico. Pero ¿cuál es la diferencia primordial en estos dos puntos? Que cuando se trata de un material elaborado sobre un punto específico, ese documento, el cuento, la novela, el documento que nos dan de base, se constituye como ¿qué? Se constituye como la fuente principal para la elaboración de nuestro ensayo. Nosotros podemos consultar muchas otras cosas, pero lo que vamos a estar consultando siempre y en cada momento, la mayoría de citas y la mayoría de indicaciones y alusiones que vamos a hacer va a ser sobre este documento que es nuestra fuente principal. Entonces, eso podríamos decir que estamos hablando de la elaboración de un ensayo a partir de un texto. Muy bien, entonces ahí está la situación. Podemos tener ensayos elaborados a partir de una temática en general o de un texto específico. Lo importante es que tengamos claro es que en cualquiera de los dos casos tenemos que consultar muchas fuentes para que nuestro ensayo quede muy bien abordado y la temática sea clara y agradable y completa. Seguimos entonces. Continuamos ahora con nuestro punto número 3. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Bueno, ya tenemos entonces la delimitación del tema y ya tenemos elegido el material que nosotros vamos a utilizar. Pasamos a la tercera fase, selección de las ideas a interpretar o a analizar. Entonces vamos a tener este punto. Ya, como decíamos anteriormente, punto número 1, superado, temática clara. Y tenemos también ya, hemos elegido otro tipo de materiales que vamos a utilizar. Entonces ahí ya nosotros presentamos nuestra postura. Recuérdense que el ensayo nos iba a servir para presentar nuestra postura sobre el tema. Ya ahí podemos decir, bueno, está bien, está mal y estamos de acuerdo con tal cosa. Para presentar nuestra postura es importante que hagamos entonces un listado. Vamos a hacer una lista de todas las ideas que vamos a encontrar de algún autor o de distintos autores, que era lo que decíamos acá, para interpretarlas o analizarlas. Entonces, ya nosotros tenemos nuestra lista de ideas, de los materiales que elegimos, y ya vamos pensando, bueno, yo tengo estas ideas con las que estoy de acuerdo, estas otras con las que no estoy de acuerdo, y retomamos lo que habíamos dicho en un principio. Para dar fuerza, para dar solidez a nuestros materiales, es importante que nosotros presentemos citas textuales. Supongamos que a nosotros nos van a encomendar un ensayo sobre un tema en general, que sería el periodismo en Guatemala. Nosotros podíamos iniciar esto presentando una cita de un gran autor, una cita textual del señor Gabriel García Márquez, quien dice, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Bueno, presentamos esa cita textual y a partir de esa cita textual podemos presentar nuestra postura, pero eso es más adelante. Por lo pronto, la escogemos, la elegimos como una de nuestras ideas a interpretar o a analizar. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Aquí ya vamos a entrar en la delimitación de títulos y subtítulos. ¿Qué es esto? Partiendo de todas esas citas que nosotros tenemos, ya podemos organizar la manera como vamos a abordar la temática. Ya tenemos y entonces ya vamos decidiendo cómo vamos a ir fragmentando o dividiendo la información. Es importante que hagamos esto, ya que si nosotros presentamos un solo texto que empiece con un título y termine con un punto final, lo más probable es que se vaya a sentir un poco tedioso. Incluso ustedes se han dado cuenta, cuando leemos documentos así, hasta la vista se cansa bastante. Entonces, es bueno ir llamando la atención con títulos y poniendo e incluyendo hacia dónde estamos dirigiendo ya nuestros análisis. Y eso lo que nos puede dar un norte muy claro de cómo ir presentando nuestros títulos o subtítulos serán esas ideas. Serán esas ideas que nosotros veíamos en la diapositiva anterior. Retomemos, como por ejemplo veíamos acá, el oficio, el periodismo, el mejor oficio del mundo. Entonces, podríamos poner acá, para delimitar esto, para delimitar nuestros títulos y subtítulos, podríamos poner un título que se llamara, por ejemplo, el oficio de la comunicación. Y luego ahí pues vamos ponemos aquí nuestra cita textual, nuestros análisis, qué pensamos, por qué no, y entonces ya podemos nosotros continuar fragmentando, yendo abordando por partes nuestro ensayo. Continuemos.
Veamos, retomemos nuevamente nuestra cita. Aquí nos quedaría más claro. Aquí ya podemos ir comparando. Es nuestro quinto punto. Esta cita, como la volvemos a tomar de ejemplo porque ya la habíamos puesto como algo de que nos iba a servir para la elaboración de nuestro ensayo. El periodismo, el mejor oficio del mundo. Ya podemos hacer un análisis comparativo. ¿En qué consiste este análisis comparativo? Vamos a comparar lo que él dice, lo que dice el señor García Márquez, con lo que dicen otros, si nosotros queremos, y con lo que pensamos nosotros. Vamos a hacer una comparación de ideas. Yo puedo decir, bueno, para el señor Gabriel García Márquez, el oficio más, el mejor oficio del mundo es el periodismo, porque él siempre fue un gran escritor, un gran periodista con mucha ética, que captó la atención de sus lectores de una manera cuidadosa y muy profesional. Sin embargo, podrán ustedes ver que hoy en día hay muchos periodistas muy amarillistas que se enfocan en casos morbosos, que no les importa realmente las personas, lo que están viviendo, y que entonces ya puedo yo empezar a comparar, bueno, y decir, bueno, las dos cosas son válidas. El oficio de comunicación, el oficio, las ciencias de comunicación como oficio, las universidades, las aulas universitarias deberían estarse enfocando en que el periodismo se maneje con ética. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Yo hice un análisis comparativo, presenté mi opinión e incluso promoví la reflexión en mis lectores. Ese es un punto muy importante para utilizar el ensayo. Promover la reflexión a partir de nuestra forma de pensar. Por eso dice acá, en este momento, en el análisis comparativo, es cuando nosotros planteamos nuestra postura, ya sea favorable o desfavorable, o ambas, porque podemos estar de acuerdo con unas cosas y con otras no. Luego de plantear nuestra postura, la debemos razonar. Recuérdense que cuando nosotros hacemos un ensayo no podemos dejar las cosas en el aire o simplemente decir algo porque sí o porque no. Por ejemplo, yo no puedo decir, el señor García Márquez piensa que el mejor oficio del mundo es el periodismo, pero yo creo que no es así. Y punto, quedarme ahí. Porque entonces, ¿qué pasa? Yo dejo una duda. Bueno, ¿y por qué piensa que no es así? ¿En qué se basa para pensar que no es así? O porque no, o porque a mí no me gusta, o porque a mí no me hubiera gustado estudiar eso. No, esas ya no son posturas razonadas. Y recuérdense que lo importante, lo más importante en nuestros ensayos era presentar nuestra opinión, pero razonar esa postura. ¿Recuerdan lo importante que hemos venido hablando desde el principio sobre razonar las posturas que nosotros vayamos a tomar? Entonces, ya vemos que para eso nos sirve este quinto punto, que corresponde al análisis comparativo. Bueno, sigamos adelante. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre la presentación del ensayo. Si nosotros bien decimos, el ensayo es un documento de estructura libre, un documento en el que nosotros decidimos cómo vamos a ir presentando la información, que podría ser, según vimos en nuestro encuentro anterior, de lo fácil a lo difícil, de lo lejano a lo cercano, de una manera cronológica. Entonces, tenemos ahí, en ese momento nosotros estamos hablando sobre libertad, hablamos sobre libertad de estructura en el ensayo, pero esa libertad de estructura corresponde a un momento muy preciso que se llama cuerpo del trabajo o desarrollo. En ese momento nosotros podemos disponer todo el interior de ese desarrollo o cuerpo del trabajo, nosotros vamos a disponer
cómo lo presentamos. Pero el ensayo tiene otras partes indispensables que no podemos dejar de abordar, que sería la introducción, las conclusiones y también la bibliografía. Esos son puntos muy importantes a abordar en el ensayo. Sigamos viendo ahora en qué consiste cada uno de estos. Perdón. La introducción. Se trata de una presentación de toda la información que nosotros abordamos en el ensayo. Se refiere a hacer más o menos un recorrido por el trabajo en general. Nosotros tomamos el ensayo y presentamos realmente de qué se trata, las ideas principales y también presentamos a qué se refieren nuestras conclusiones. Entonces, todo esto a manera que alguien que quiera saber sobre la temática que nosotros investigamos tenga la posibilidad de, a partir de la introducción, darse una idea bastante clara sobre la manera como nosotros abordamos el tema. Entonces ya sabrá si le conviene, si le sirve leer el ensayo completo o no. Entonces, cuando nosotros hablamos de libertad de estructura, nos estamos refiriendo a la presentación de la información. Pero recuerden que debemos incluir a la hora de presentar nuestro documento final la introducción, que es donde hacemos un breve recorrido por todo el trabajo. Luego tenemos el desarrollo o el cuerpo del ensayo, que es donde abordamos todas esas temáticas principales que nosotros definimos y que nosotros ya sabemos bien cómo vamos a sustentar con citas textuales y que nosotros disponemos bajo qué títulos y subtítulos tratar. Ese es todo el desarrollo. Al terminar, pues es muy probable que nos pidan una conclusión. En esa conclusión nosotros vamos a encerrar nuestra opinión final con nuestro razonamiento principal, alguna opinión que englobe todo lo que nosotros pensamos en el ensayo. Y por último, la bibliografía. En la bibliografía nosotros vamos a incluir todo el material que utilizamos para la hora de elaborar nuestro trabajo. Recordemos que hay mucho material que nosotros consultamos de manera muy vaga, que vemos rápidamente que no nos va a ser útil para nuestro trabajo. Entonces, no lo tenemos que incluir en nuestra bibliografía, sino que únicamente aquellos materiales que en verdad nos fueron útiles para desarrollar nuestro ensayo. Vamos a pasar ahora a ver un ejemplo de un ensayo. Perdón un momento. Se trata de un escrito de Octavio Paz, escritor mexicano, y este se llama El laberinto de la soledad. Voy a leerlo muy rápidamente, pero como siempre ustedes deben recordar que acompañando a esta presentación ustedes tienen un folletito en el que todas estas ideas que ahora conversamos se profundizan un poquito más y tiene también varios ejercicios que les pueden servir para analizar el tema de mejor manera, comprenderlo mejor y también para construir y apropiarse mejor de estos conocimientos. Uno de estos puntos interesantes que incluye el folletito es este tema, este fragmento, el laberinto de la soledad, que es un ensayo que él hace, que voy a leer muy rápidamente, para que después ustedes puedan también elaborar de buena manera las actividades que se les solicita. Yo les invito a que cuando hacemos este tipo de lecturas, ustedes también intenten ir llevando la lectura en su pantalla y de todos modos en algún momento cuando vean su folleto, pues vuelvan a leerlo, porque realmente a partir de la lectura vamos a
poder fortalecer mucho mejor y mucho más fácilmente el uso del idioma. Pasemos entonces ahora. El laberinto de la soledad. Y se encuentra en un texto que se llama El Pachuco y otros externos. A todos en algún momento se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un sabernos solos. Entre el mundo y nosotros se abre una impalpable, transparente muralla. La de nuestra conciencia, perdón. Es tiempo que apenas nacemos, nos sentimos solos. Es cierto que apenas nacemos, nos sentimos solos. Pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través del juego o el trabajo. En cambio, el adolescente vacilante entre la infancia y la juventud queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser y al pasmo sucede la reflexión. Inclinando sobre el río de su conciencia, se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser, pura sensación en el niño, se transforma en problema y pregunta, en conciencia e interrogante. Los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo parecido. Su ser se manifiesta como interrogación. ¿Qué somos y cómo realizamos eso que somos? Muchas veces las respuestas que damos a estas preguntas son desmentidas por la historia. ¿Acaso por eso se llama el genio de los pueblos? Solo es un complejo de reacciones ante un estímulo dado. Frente a circunstancias diversas, las respuestas pueden variar y con ellas el carácter nacional que se pretendía inmutable. Pero así como el adolescente no puede olvidarse de sí mismo, pues apenas lo consigue deja de serlo, nosotros no podemos sustraernos de la necesidad de interrogarnos, contemplarnos. No quiero decir que el mexicano, él menciona al mexicano porque, como les decía inicialmente, es un escritor mexicano, pero esto podemos verlo nosotros desde nuestro punto de vista como guatemaltecos. No quiero decir que el mexicano sea por naturaleza crítico, sino que atraviesa una etapa reflexiva. Es natural que después de la fase explosiva de la revolución, el mexicano se recoja en sí mismo y por un momento se contemple. Las preguntas que todos nos hacemos ahora probablemente resulten incomprensibles dentro de 50 años. Nuevas circunstancias tal vez produzcan reacciones nuevas. No toda la población que habita nuestro país es objeto de mis reflexiones, sino un grupo concreto, constituido por esos que, por razones diversas, tienen conciencia de su ser en tanto que mexicanos. Contra lo que se cree, este grupo es bastante reducido. En nuestro territorio conviven no solo distintas razas y lenguas, sino varios niveles históricos. Bajo un mismo cielo, con héroes, costumbres, calendarios y nociones morales diferentes, viven católicos de San Pedro el Ermitaño y jacobinos de la era terciaria. Las épocas viejas nunca desaparecen completamente y todas las heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía. A veces, como las pirámides precolombinas,
se ocultan casi siempre, que ocultan, perdón, casi siempre otras en una sola ciudad o en una sola alma. Se mezclan y superponen nociones y sensibilidades enemigas o distintas. Bueno, sería muy importante que analizáramos todo esto desde nuestro punto de vista como guatemalteco. Tenemos muchas cosas que son válidas también para nosotros. También somos un país con muchas culturas, con muchas lenguas y con muchas formas de pensar. En este sentido, en su folleto tienen la siguiente actividad. Sin embargo, antes de leer la instrucción, me interesa mucho pedirles que por favor, a la hora de estar leyendo o releyendo este interesante ensayo, también ustedes busquen en el diccionario todas las palabras que no comprendan, para que podamos estar seguros de que realmente lo que creemos que dice es lo que el autor nos quiso decir. Bueno, leamos ahora entonces la instrucción de nuestro ejercicio. A continuación, o sea, anteriormente, porque es el que ya leímos, encontrarán un fragmento del ensayo El laberinto de la soledad, del mexicano Octavio Paz, como les decía al inicio de la lectura. Perdón. El laberinto de la soledad de el mexicano Octavio Paz. Léanlo detenidamente y luego reflexione sobre el tema, tomando en cuenta los siguientes puntos. Veamos los puntos que vamos a analizar sobre el tema. ¿Qué piensa sobre la comparación que establece el autor entre un adolescente que necesita comprenderse y conocerse a sí mismo y la necesidad de los pueblos de definir sus características? Número 2. ¿Qué opina sobre esa sensación que describe sobre la soledad, la vacilación entre la infancia y la juventud y el asombro de ser que se compara con la adolescencia? Y el tercer punto para analizar sobre este tema es: ¿cómo describiría a Guatemala, a los grupos que la integran y los problemas sociales que presenta? ¿Y cómo somos los guatemaltecos? Bueno, esta primera parte nosotros la vamos a analizar sobre la temática. Estas tres preguntas que nosotros planteamos acá, vamos a enfocarnos sobre la temática, o sea, vamos a leer el documento y luego vamos a interpretar qué nos dice. Sin embargo, como se trata de un ensayo, también es muy importante que veamos de qué se trata y cómo se relaciona con la estructura del ensayo. Para eso tenemos estas dos otras preguntas. ¿Qué parte del fragmento, qué partes del fragmento considera que son reales y cuáles corresponden a la interpretación del autor? ¿Por qué esto? Porque se recuerdan que los ensayos están formados por partes reales y por interpretaciones de quienes escriben. Entonces vamos a ver cómo el autor aborda esta situación. Y la segunda pregunta es: ¿qué tipo de temática se aborda en este ensayo? Por ejemplo, política, histórica, científica, ustedes dirán. Recuerden que el ensayo tiene la posibilidad de abordar temáticas casi infinitas. Bueno, entonces terminamos con esto nuestro encuentro de hoy. Les recuerdo mucho, insisto, les invito a que vean nuevamente las presentaciones y que vayan también leyendo y acompañándose del folleto que se presenta con cada una de ellas.
y haciendo los ejercicios que perfectamente los pueden ir tomando nota en un cuaderno separado. Que tengan muy buen día y que todo esté lleno de éxitos para ustedes.